Bueno, mis amados, vamos a comenzar a escuchar la bendita palabra de Dios. Y les invito de esta manera a que nos ubiquemos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Segunda de Reyes 17, versículo 15. Amén. Me avisan con la señal de costumbre, con un amén cuando lo tengan en sus Biblias. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Leemos bajo la dirección de nuestro Señor. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Presten atención a lo que el Señor, mucha atención a lo que el Señor hablará el día de hoy. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová, a su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Le invito también a que nos ubiquemos en Jeremías, capítulo 19, otro texto base en la enseñanza de esta mañana. Jeremías, capítulo 19. Versículo 4, Jeremías 19, versículo 4, nos dice aquí la palabra: porque me dejaron y enajenaron ese lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron ese lugar de sangre inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemarlos con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Señor, te damos a ti las gracias por darnos la oportunidad de leer este libro tan importante, significativo para nosotros, porque creemos que es tu palabra revelada. Señor, añade bendiciones a nuestras vidas a través de tu preciosa palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, amados, prestar mucha atención a la enseñanza que hoy Dios nos va a permitir escuchar. Enseñanza edificante para tu vida. Vamos a suponernos, amada iglesia, que usted visita a un amigo. Usted entra a la casa de ese amigo y de repente ve a su amigo trabajando en algo, tallando algo, tallando, y está haciendo una pequeña estatua. ¿Qué vas a hacer? Tú le preguntas. Y él te dice: estoy haciendo un Dios. Ay, ¿qué vas a hacer con eso? Le haces otra pregunta. Voy a adorarlo. Voy a ponerlo en un lugar bonito que tengo en mi casa. Allí en la sala voy a hacer un altar. Allí me voy a inclinar y voy a adorarlo como Dios. ¿Usted ve esto como algo lógico? ¿Usted ve esto como si alguien hace esto, está en su juicio cabal, que haga una imagen y después comience a venerarla o a adorarla? ¿Está en su juicio cabal una persona que haga esto, que construya sus propios ídolos? ¿O está en su juicio cabal una persona que compre una imagen en un negocio donde la vendan los comerciantes, donde estén esos comerciantes vendiendo saumerio y todo este tipo de cosas, y compre, y este es el Dios que voy a poner en mi casa? Y quizás no utilizan esta expresión: este es el Dios que voy a colocar en mi casa, sino que lo hacen con una imagen y comienzan a prender de vela. ¿Usted cree que esto es normal? ¿Usted cree que esto es de Dios? Lamentablemente nos acostumbraron así nuestros antepasados, y gracias al Señor llegamos a la luz de la verdad. Llegamos al conocimiento de la verdad. Llegamos a la luz de Jesucristo. Amén. Imagínense que la gente de un pueblo
están donando sus zarcillos, sus joyas de oro para hacer una imagen, para fundir una imagen. Y van a ponerla en su templo y luego le sacan en procesión a esa imagen. Aquí está esta imagen y bueno, vamos a reunir joyas y zarcillos en las mujeres. ¿Usted a dónde nos lleva esta historia? Al becerro de oro. ¿Se recuerda cuando Moisés tardaba en venir? Moisés tardaba en venir, el pueblo se desesperó, estaba ansioso. Esto lo dice Éxodo 32, versículo 4. Israel estaba ansioso porque su líder se tardaba en venir, estaba en el Sinaí, no descendía. Y Moisés había dejado a cargo ¿a quién? A Aarón, a su hermano, pero a este le faltaba autoridad. El pueblo, mira, haznos dioses que podamos ver, porque este Moisés que nos sacó de Egipto se está tardando mucho. Y él de una dijo, bueno, las mujeres reúnan sus zarcillos, sus joyas, y empezaron a fundir y sacaron ¿qué? Un becerro. ¿Y sabe qué dice la Biblia ahí textualmente? Este es nuestro Dios. Usted lo puede leer, textualmente lo dice, Éxodo 32, 4. Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Yo cuando leí esto, dije, quedé loco, Dios mío. ¿Cómo ellos van a decir? Crearon un becerro y declararon, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Y lo hicieron con sus propias manos. La gente se vuelve loca y no dice. ¿Ah? Increíble fue esto. Esto sucedió y lamentablemente sigue sucediendo. Cuando yo leí por primera vez en esta versión lo que dice Isaías 45, versículo 20, me di cuenta y le di gracias a Dios. Le dije, Señor, gracias por llenarme de la verdad, Señor. Gracias, ¿verdad?, por sacarme de la ignorancia. Y mire lo que dice Isaías 45, 20. Reúnanse y vengan, acérquense todos los sobrevivientes de los pueblos. Son unos ignorantes quienes llevan en procesión sus ídolos de madera y se ponen a orar a un Dios que no puede salvarnos. Hermanos y hermanas, Dios me sacó de esto, Dios nos sacó de esto. Éramos ignorantes, es decir, dice la Biblia directamente, esto no es cosa de evangélicos, esto lo dice la palabra de Dios. Reúnanse y venga, oiga lo que les voy a decir, dice Dios. Son unos ignorantes los que sacan sus ídolos en procesión. Son unos ignorantes, dice la palabra de Dios. Si son groseros estos cristianos, como ofenden y no respetan a las otras religiones. Escúcheme bien, Dios no respeta a las otras religiones. Porque al yo respetarlas, estoy dándole valor. Y eso para nosotros no tiene ningún valor, no tiene valor alguno. Solamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el único Dios que nos sacó de la esclavitud del pecado. Y a Él adoramos. Amados, a Él adoramos. ¿Éramos o no unos ignorantes, hermanos? Y la gente que lo practica, lo sigue practicando más que todo en diciembre y en varios meses del año, siguen siendo, les guste, no les guste escuchar, siguen siendo ignorantes. Porque sacar a un ídolo de procesión es como si yo sacara una guitarra y sacara, este es mi ídolo, yo lo voy a adorar. Como si yo sacara este púlpito, yo lo voy a adorar. Cosas pasan, hermanos. Y seguirán pasando hasta que Cristo venga y se cumplan todas las profecías. Amada iglesia, gran parte del Antiguo Testamento habla a Dios en contra de ¿qué? De la idolatría. Dios puso su ojo en contra de la idolatría. Pero necesitamos alguna idea de por qué la idolatría para el pueblo de Israel, amado, fue tan atractiva. Si ellos vieron el mar abrirse, ellos vieron pan caer del cielo y no gastaron ni medio. Ellos comían pan gratis, carnes gratis, agua gratis, hermano. No tenían que pagar pipas de agua. Era agua gratis, pan gratis, no tenían que ir a la panadería, Dios se lo enviaba directamente. Vieron el mar abrirse. Y las proezas, las señales que Dios hizo en el pueblo de Egipto ante Faraón. Y aún así, estas imágenes que no tenían poder para nada en lo absoluto, aún así los atraían a ellos para que ellos le adoraran, amado. Pero ¿eran las imágenes o era lo que estaba detrás de esas imágenes lo que atrae?
a la gente a que la adore. ¿Por qué tanto alboroto y atracción con los ídolos? ¿Por qué tanto alboroto en el pasado y por qué tanto alboroto o atracción hoy en día de que por qué la gente sigue teniendo sus ídolos de madera, de metal, de bronce, de porcelana, ídolos de cualquier material, pero son ídolos? El tema del día de hoy lleva como título idolatría del pasado e idolatría del presente. Idolatría del pasado e idolatría del presente. Para usted, ¿qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? Es un concepto muy fácil de expresar, de decir. La idolatría puede ser o es un acto de adoración, de veneración o admiración excesiva a un objeto, a ideas o a un sujeto. Repito, es un acto de adoración, veneración o admiración. Pastor, ¿es malo admirar a alguien? No tiene nada de malo admirar a alguien. Tú puedes admirar a alguien que esté haciendo algo bien. Tú puedes admirar a tus líderes, por ejemplo, a tu pastor. Tú puedes admirar a tus hermanos. Tú puedes admirar a alguien que esté haciendo algo bueno. Pero cuando tú admiras excesivamente, si por ejemplo, si yo dejo de ir a la iglesia, si él no va a la iglesia, yo voy a dejar de ir, porque mi sentido de ir a la iglesia es que vaya él o ella. Usted se está desviando su mirada, sus ojos, ¿me está entendiendo? Entonces, cuando adoramos o tenemos admiración excesiva a algo, a un objeto, a un sujeto o a ideas, podemos estar idolatrando. Hay un mandamiento y todos lo sabemos, en Mateo 22:37, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué dice? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo así igualito como tienes que amar a Dios. No. Porque si amas a tu prójimo igualito como se te ordena amar a Dios, se convierte en adoración. Y el único que merece adoración es Dios. Es Dios. Hay canciones que en su ignorancia le dicen a la mujer: te adoro, este es mi hijo, te adoro. Y el único que merece adoración es Dios. El único que merece amar con toda el alma, amar con toda la mente, amar con toda la fuerza, amar con todo el corazón. Eso se deduce a adoración. ¿Me entiendes? Si nos amamos a nosotros mismos con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el corazón, eso se deduce a egolatría. Es un tipo de idolatría, una ramificación de la idolatría, pero en ti. Hay gente que se idolatra. No solamente esto se ve solamente en mujeres. Hoy en día hay hombres que hoy en día tienen un concepto ya más moderno, le dicen metrosexuales, que quieren arreglarse y como mujeres, pues prácticamente. ¿Han escuchado ustedes ese tipo de conceptos? ¿Ven? Entonces son narcisistas, se la pasan viéndose en el espejo y cuando se miran en el espejo dicen: oye, sí estoy bueno, mira, y tal, y hasta se toman fotos así como se toman las mujeres en el espejo. Yo no sé el origen de ahí, de dónde vienen esas fotos, y que se toman fotos mirándose en el espejo y salen en el reflejo. Pero lo hacen, ¿verdad que sí? Y hay hombres que lo hacen. Yo decía: Dios mío, Señor, hay que saber que le queda feo a un hombre eso. ¿Sí? Ay, pastor, yo lo hacía. Bueno, no lo hagas. Entonces, amados, tenemos que tener cuidado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No con exaltación excesiva, porque se transforma en idolatría. Porque se puede idolatrar a un sujeto, se puede idolatrar a un objeto y se puede adorar a ideas también. Por ejemplo, el sujeto puede ser una persona. Y esto viene de la costumbre primitiva. ¿De dónde viene la adoración de personas? Viene de la costumbre primitiva de que adoraban a los emperadores. ¿Y adoraban qué? A los faraones. ¿Cómo lo llamaban? El dios, el favorito de Nebo. Lo llamaba el hijo de Siris. Lo llamaban, o sea, lo apodaban como un dios. Lo veían como un dios. A un faraón lo veían como un dios. El dueño de las tierras, el dueño del mundo. Los veían y de ahí viene
esa adoración a los emperadores, esa veneración a las personas de hoy en día también. Ahora, se adoraba también y se sigue adorando las ideas. Hay gente que de sus propias ideas se hace ¿qué? Un Dios. Y te voy a decir algo, cuando alguien se hace opinión, se hace sabio en su propia opinión, se hace terco también. Usted ha discutido con gente terca, hermano. Santo Padre. Se cree en Dios, o sea, de sus propias ideas, se cree en Dios, crean un Dios, crean una imagen de sus propias ideas. Y dice, Dios mío. Ahí donde me recuerdo lo que decía el doctor Luis Pasteur, que decía, el mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser idiota, delante de un idiota que aparenta ser inteligente. Dios santo. A ver si uno dice, Señor, llévatelo, te lo mando. Pero es así, hay gente que en su terquedad se hacen idea de sus propios dioses. Entonces, en el caso de los emperadores, ellos demandaban ¿qué? Adoración. Y por esta razón, el evangelio al principio fue perseguido porque los emperadores perdieron popularidad y la gente empezaba a adorar a un Cristo que según ellos decía que ya habían sido crucificados y no había resucitado. Pero la gente hablaba más de un Cristo según muerto, pero nosotros sabemos que había resucitado con poder y gloria, que de los propios emperadores, Nerón, Diocleciano, todo ese tipo de gente. Entonces, como Constantino no pudo acabarlo, se unió a ellos, se unió al enemigo, porque se proliferaban, pero perseguían. ¿Se recuerda cuando Herodes? ¿Qué hizo Herodes cuando supo que el Mesías iba a nacer? Mandó ¿qué? Los sabios dijeron, viene un rey. No, si yo soy el único rey, Mesías soy yo, porque demandaban ¿qué? Adoración. Hoy en día, quizá los reyes no demandan como en la antigüedad. Pero hoy en día mucha gente sigue teniendo ídolos a presidentes, reyes, cantantes y padres de contar. Siguen teniendo esos ídolos. El objeto puede ser un animal. Hay gente, ¿se recuerda lo que dice Romanos? Capítulo 1, versículo 15 en adelante, que cambiaron la adoración a Dios por cuadrúpedos, animales. Llegaron a un grado de tanta ignorancia que cambiaron la adoración legítima del único y verdadero Dios por adorar a una vaca, por adorar a un toro. Por ejemplo, los egipcios adoraban al Dios toro, amado, al Dios vaca. Ese Dios nosotros no la adoramos, no las comemos. ¿Ven? Adoramos al único Dios. Entonces en muchas culturas adoraban a los astros. Sí, en la India adoran a este tipo de animales. Muchas culturas adoran ¿qué? A una roca, a un lugar o a un pozo, lo ven como un amuleto. Este es el pozo de la suerte. Y se inclinan y tiran una moneda. Y es una manera de ¿qué? De idolatrar, de venerar algo, de tener admiración por algo. En otras culturas adoraban a los árboles, adoraban ¿qué? Troncos. Por esta tradición viene la cultura cuando la gente habla para que le dé buena suerte. Bueno, yo con el favor de Dios sí voy a tener este año 5 carros, voy a tener 10 vacas que me van a parir cada una. Y tocaban madera. Usted no ha visto gente que cuando habla y toco madera. Y hay cristianos que ignoran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ¿qué está haciendo? ¿Y sabe por qué? ¿De dónde vienen estos conceptos? Este tiene madera. ¿De dónde vienen esos conceptos, hermano? De la idolatría mezclada con la brujería y todo ese tipo de cosas. Adoraban a los troncos, los tocaban para recibir un favor de esos dioses. Y por eso que ahí viene la cultura y toco madera. ¿Ves? Y toco madera. Pero ya sabemos que nosotros no tocamos madera. Nosotros simplemente hemos tocado el borde del manto de Jesús y recibimos el milagro. Madera. Entonces, amados, sí, en muchas culturas hay gente que idolatra a sus héroes. Por ejemplo, yo he visto altares que hasta tienen a Simón Bolívar y le prenden vela.
Yo he visto altares de eso, no sé si tú lo has visto, pero yo lo he visto. Y ahí me recuerdo la canción que cantaba este cantante venezolano, Ali Primera. Bolívar bolivariano no es un pensamiento bueno, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Mucho menos un santo para prenderle una vela. Más, ni a ningún santo, ni a Pedro, ni se le prendía una vela. A nadie, ¿verdad? Se le prende una vela. Dios es luz y no necesita una vela que nos alumbra a nosotros. El común denominador consiste, o ¿en qué consistía el común denominador? En atribuir divinidad a esos objetos. Yo hago un objeto, voy a atribuirle una divinidad. Este ventilador le voy a atribuir una divinidad que me echa fresco, tiene un poder sobrenatural, ¿verdad? Hasta que ocurre el razonamiento, deja de ser Dios. ¿Ves? Entonces, esto pasaba así. Atribuían divinidad a los objetos, a cosas, sujetos y a los astros. Los indígenas adoraban a los astros y daban vueltas danzando al dios, al luna, al dios sol. Ellos creían que estos astros eran un dios, amado. Es más, tener una representación, una imagen de Dios en tu casa, una imagen del corazón sagrado de Jesús, también es un tipo de idolatría. Hay cristianos que todavía lo hacen y publican por ignorancia la imagen del corazón de Jesús en los estados y colocan un corazón así grande y a Jesús así. Y decía un video por ahí, ese no es Jesús, ese es Marco Antonio Solís, lo que lo dibuja. ¿A dónde vamos a parar, hermano? ¿A dónde vamos a parar? Deuteronomio 4:15. Deuteronomio 4:15. Deuteronomio 4:15. Ahí está, de que Dios prohibía hacer una imagen de Él mismo. Deuteronomio 4, versículo 15 al 17. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 17. Notemos lo que dice aquí la palabra del Señor. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con ustedes en medio del fuego. Mirá que no viste una figura de Dios para que dijera, no, Dios es así. Es el rubio de Galilea. Y hay canciones que han sacado y han dicho, el rubio de Galilea. Hermano, en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús era rubio. Él se está refiriendo al libro de Cantares, a Salomón. Lo que pasa es que de un texto sacan un pretexto y no estudian el contexto. Para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que huele por el aire. O sea, específicamente el versículo 15 dice de que Dios se manifestó en ellos a través del fuego y no vieron ninguna figura. Habló Dios cara a cara, pero Moisés no vio una figura de Dios como tal, para que luego, después, amados, ellos fueran a poner una figura, a hacer una figura, sacarla. Dios quiso evitar. ¿Por qué usted cree que el diablo diputaba el cuerpo de Moisés? Para que la cultura venidera pudieran, por medio de ese cuerpo, una de las hipótesis, venerar o adorar a Moisés por todas las proezas que Dios le permitió hacer como líder, como el primer legislador. ¿Está entendiendo, verdad? Ahora, prestemos mucha atención porque este tema es de gran importancia, es textual para que usted busque en su Biblia, pueda confirmarle. Así que Dios, ¿por qué digo? No, pero es que porque hay muchos que están en la religión católica y dicen, no, pero es que eso se refiere, la imagen se refiere a la adoración de otros dioses. Nosotros tenemos la imagen de Jesucristo recordando, negativo, la Biblia prohíbe. El simple hecho de que la Biblia dice no te harás imagen es porque lo dice, es una orden, un imperativo. Es imperativo, no te harás imagen de lo que está en el cielo ni debajo de la tierra, ni te harás, ni te inclinarás a ella, ni la honrarás, dice. ¿Y por qué el Señor permitió que hicieran una serpiente de bronce? Eso tiene su contexto. Pero más adelante,
el rey Ezequías la manda a quemar, a destruir, porque la habían venerado, idolatrado y se habían desviado de la verdadera adoración. Si a usted, un católico, le viene a decir, no, que nosotros no adoramos a otros dioses, hasta adoramos a los animales, es lo mismo, disfrazado bajo una religión cristiana, entre comillas, disfrazado bajo costumbres romanas, pero es la misma cosa. Dios nos permitió hacer imagen de Él. No tengas una imagen de Él. De algo estoy seguro, que lo veremos tal como es cuando estemos con Él, cuando nos vayamos con Él para la gloria y honra de Él. Amén. Lo veremos tal como es. Porque yo entonces me voy a hacer bajo mi imaginación una imagen. Si mis pensamientos son infinitos, si los pensamientos de Dios son infinitos, amados. Esperemos el momento en que lo veamos tal como es. Aleluya. Lo veremos tal como es. Entonces, amados, esta es la respuesta. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 17. Dios no permite figura de Él, ni de nadie. Y si Dios no permite figura de Él, va a permitir figura de sus seguidores. De Jeremías, de Daniel, de Pedro, de Pablo. ¿Va a permitir figuras de Él? No. ¿Y por qué la gente lo hace? Porque los hombres son alzaditos, pues. Se hacen dioses de sus propias ideas. Incluso, cuando pervierte la adoración a Dios, cosas o costumbres no ordenadas por Él, con cosas o costumbres no ordenadas por Él, al mezclar estas prácticas con la adoración a Dios, es un tipo de ¿qué? De idolatría. Por ejemplo, amados, yo para captar mejor su atención, vamos a poner aquí una imagen de Jesús. La otra imagen de María, para que recuerden que María fue la que lo parió. La otra imagen de San José. Entonces, ya ahí estoy ¿qué? Rompiendo un mandamiento, amado. ¿Y usted sabe por qué? Porque esto ofende a Dios. Porque Dios es tan infinito, Dios es tan grande, que no se puede albergar en un objeto hecho por la mano pecaminosa de un hombre. ¿Usted entiende eso? Es el simple hecho, la simple lógica. Dios no se encajona, o sea, Dios no se limita en un objeto hecho por la mano de un hombre pecador, para que ustedes después le vayan a prender una vela. Y en Hechos 17:13 hay una revelación en cuanto a esto. Hechos 17, versículo 13, mire lo que nos dice acá. Hechos capítulo 17, versículo 13. Amén. Vamos a leer para que podamos entender mejor el versículo. Vamos a leer el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que nosotros adoráis pues sin conocerle, Él es el quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, mira lo que dice aquí, no habita en templos hechos por manos humanas. Si usted viene con la intención de adorar solamente a Dios aquí, usted es un idólatra del templo. Porque Dios no habita, no se encajona en estas cuatro paredes, hermano. Por muy bonita que la pongamos, Dios no se va a limitar por muy bonita que pongamos la iglesia en este lugar. Ni es honrado por mano de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Es que Dios, tengo que pagar una promesa, tengo que hacer la imagen de Jesucristo y poner la imagen del corazón sagrado de Jesús. Como si Él necesitase algo de nosotros. No, somos nosotros los que necesitamos de Él. Hemos estado acostumbrados a decir, cuando hacemos la oración final, dale una oportunidad a Dios. ¿Cómo que darle una oportunidad a Dios? Es Dios el que te da una oportunidad a ti. ¿Qué creemos nosotros? Dale una oportunidad. Es Dios el que te da la oportunidad a ti a través de su gran misericordia, hermano. No creemos más de valor que de Dios, de ninguna manera. Entonces Pablo aquí estaba asombrado porque él estaba caminando por Atenas y había santuarios de diferentes dioses.
dioses romanos, dioses griegos, hasta el Dios de Abraham. Dice, al Dios no conocido. Cuando Pablo vio esto, Dios mío, ardía su corazón, se enardecía de tanta ignorancia. A ese Dios no conocido que ustedes tienen ahí en esa lápida, allí, que ustedes tienen ahí escrito, ese es al Dios al que yo conozco, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que me formó. Ese es el verdadero Dios, que no habita en templos hechos de mano de hombre. Ese es el verdadero Dios a quien yo adoro. Y él lo reprendió duramente por su idolatría. Así que, amados, en la idolatría del pasado, ellos, los israelitas, empezaron a adorar ídolos de madera. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 17. Habían ídolos de madera. Salmo 115, versículo 4, de metal. Salmo 115, versículo 4. Y Jeremías capítulo 10 dice que agarraron un tronco, un árbol del monte, lo cortaron, llevan su madera y comienzan a venerarlo. Eso lo dice Jeremías 10. Eso lo puede leer usted y analizarlo en Jeremías capítulo 10. Y Salmo 115, versículo 4, mire lo que nos dice. Ellos creen que solamente nosotros usamos estos versículos. No hay muchos, hermanos. Muchos. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen orejas, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Esto se refiere a los ídolos que se hacían y se siguen haciendo. Eran ídolos de piedra. Eso lo dice número 32:52. Número 32:52 dice que ellos formaban con sus piedras sus propios ídolos. Entonces, amados, también habían ídolos pintados en la pared. Eso lo dice Ezequiel capítulo 8, versículo 10, lo pueden anotar. Ellos dibujaban. Ustedes saben de la cultura egipcia. Ellos en las cuevas dibujaban a sus próceres, a sus héroes, y lo veneraban. Al faraón lo dibujaban y hacían adoraciones, daban adoración, daban honra a esas pinturas, amada iglesia. Por esta razón, nosotros estamos en contra de hacer imágenes vitrales con las imágenes, porque el Señor las prohíbe rotundamente, amados. Entonces, esto enfatizaba la idolatría del pasado. También se podía idolatrar a un ídolo, persona o objeto que se ama o ellos admiraban, como yo decía, al emperador, a su rey, al faraón, con exaltación. Por ejemplo, ellos llegaron a hacer imágenes de ¿qué? De Baal. ¿Quién era Baal? Un dios cananeo, de la tierra a la que Dios le había prometido a ellos, la tierra que iba a fluir leche, que fluía leche y miel. Baal, Astarot y Moloch. Moloch era un dios que le hacían sacrificio de ¿qué? De humanos, de niños. Por esta razón, el texto base que leímos ahorita se desviaron. Y en este mismo lugar ofrecían a sus propios niños en sacrificio, amado. Váyase haciendo una idea. ¿De dónde vienen? De que hay que pagar promesas, porque si no, San Fulanito, San Gregorio me mata el muchacho. Y eso me pasó porque no pagué la promesa. Y voy para ir no tú a pagarle. ¿De dónde viene eso? Del miedo que Satanás infundió, amados, a la gente por no cumplir sus votos disfrazadamente al Dios malo. ¿Qué hacía? Pedía lo mejor. Satanás malo, que el Señor lo reprenda. Y ellos sacrificaban bajo la ignorancia a sus propios hijos, amados. Y esto lo dice, Moloch era un dios amonita. Esto lo dice, que sacrificaban a los niños en Levítico 28:22, Levítico 28:22. También lo dice Levítico 22:5, Levítico 22:5 y Primera de Reyes capítulo 11, versículo 7. Se recuerda que las mujeres desviaron a Salomón
y Salomón dejó de adorar al Dios que le dio la sabiduría y adoraron al Dios Astarot, adoraron a los dioses de esas mujeres y permitieron el sacrificio humano de los niños amados. Esto es lógico, que Dios exija sacrificar a los niños. Lo hizo con Abraham, pero no lo iba a hacer realmente. Lo puso a prueba, pero Dios no lo iba a permitir, porque Dios está en contra del sacrificio de criaturas. Pastor, hoy en día sigue pasando eso, hoy en día sigue pasando esto de manera encubierta, clandestina. Hoy en día siguen los brujos utilizando, bajo un contexto de idolatría también, y de brujería, hechicería, palería, pactos de sangre, a cambio de tener la victoria o éxito en algo. Lo utilizan muchos reyes, muchos presidentes de diferentes culturas, lo utilizan, pactos de sangre. Van a sitios altos como en el pueblo de Israel, ellos adoraban en sitios altos, eran las colinas, las cumbres de las colinas, y hacían ahí su idolatría ligada con hechicería. Y hoy en día muchos de los cantantes famosos, personas famosas, que hoy en día la gente tiene un ídolo, han hecho pactos de sangre. Por esta razón, muchos de estas personas han tenido muertes horribles, amados, y no terminan bien por esos pactos de sangre. El enemigo puede darte éxito, puede darte prosperidad financiera, sí, puede hacerlo, pero después cobra. Después cobra 1, 2, 3 miembros, varios miembros de la familia. Iglesias satánicas que hacen este tipo de cosas de manera más clandestina, pero se sigue haciendo. Entonces, Levítico 28, 22, lo que ustedes anotaron allí, usted puede analizar, buscar allí sobre lo que estamos hablando, sobre el sacrificio de humanos. ¿Cuál era el problema de Israel? Que ellos decían adorar a Dios. Si nosotros creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nosotros creemos, pero también creemos en Baal. ¿Un parecido con la realidad de pura coincidencia? ¿Sigue pasando lo mismo? Sí, yo creo en Dios, pero también tengo mis santicos. También tengo que prenderle mi velita a mis santicos. También tengo que prenderle vela a mi San Gregorito, a San Benito, a fulanito, a San Menecejo, a San Pedecejo, y pare de contar. Es lo mismo, hermano. Disfrazado es lo mismo. Es lo mismo. El diablo es astuto. Anda como el león rugiente buscando a quien devorar, y lo ha logrado con este tipo de personas. ¿Cuál era el problema de los israelitas? Que mezclaban. En la época de Jeremías había una mezcla. Había una mezcla de todo. Adoraban al Dios que los sacó de Egipto, ¿verdad? Pero adoraban a otros dioses. Jeremías 7:30 dice algo de lo que yo le estoy mencionando. Jeremías 7:30 lo dice. Mire lo que nos dice acá. Jeremías 7, versículo 30. Mira lo que dice, para confirmar lo que le estoy diciendo. Jeremías 7:30 nos dice: pues porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa, sobre la cual fue invocado mi nombre, amasillándola. Es como si yo dijera aquí, hermanos, recibí una revelación. Recibí que hay que poner aquí a los santos que ayudan a Dios a hacer los milagros. Vamos a poner a partir de la semana que viene a San Benito, a María, a José, acá. Ustedes digan amén. Fuera en el nombre de Jesús. Que el Señor reprenda al diablo. Ellos, ¿qué hicieron? Pusieron en el templo estas imágenes. Vagabundos. Pusieron en el templo imágenes que habían edificado en lugares altos. Amado, habían edificado en lugares altos de Tofet, dice la Biblia. Y mire lo que dice acá, sobre las cuales fue invocado el nombre, amasillando. Usted sabe que esto es un tipo de fornicación cuando dice amasillando. La idolatría, ante los ojos de Dios, es un tipo de fornicación e idolatría. O sea, es un tipo de fornicación y adulterio. Es la idolatría y la veneración a estas imágenes, estos cultos. Entonces ellos
amados, colocaron en el templo, en la casa de Dios, estas criaturas, estas imágenes. Y las sustituyeron por Dios. Dios acepta las mezclas. ¿Dios está de acuerdo con la religión católica pagana? No, amado, porque es una mezcla. Y la palabra del Señor dice, consérvate puro. O sea, no podemos mezclarnos con otras prácticas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tanto alboroto con los ídolos? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta atracción? Y había una atracción tremenda, que el pueblo desertaba tremendamente, como en la ilustración que Dios da a Oseas. Se recuerda a Oseas que tenía una mujer que le hacía infiel, y Dios le daba la orden de que tenía que buscar a esa ramera con la que se había casado una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Dios lo perdonaba y ellos seguían adorando a sus imágenes, a sus dioses. Y Dios lo perdonaba. E ilustra eso a través del libro de Oseas para darnos una enseñanza. Ahora, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta atracción? Si Dios tiene más poder que un pedazo de imagen. ¿Por qué ellos desertaban una y otra vez con el Dios que lo había sacado de Egipto a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Un parecido con la realidad y pura coincidencia. Ellos vieron muchos milagros. Y hoy en día Dios ha hecho muchos milagros con la gente, ¿verdad? Dios permite que la persona tenga un milagro, viva un milagro, y te pidió oración a ti para que ore por tal persona porque está grave, está en el hospital, ¿verdad? Y clamamos, vamos a iglesia a orar, clamamos, y Dios hizo el milagro, hermano. Días después ven el estado del muchacho y la muchacha. Gracias a Dios, primeramente, y a San Benito, me curé. Ayunamos, oramos, casi nos echa espuma a la boca, clamando a Dios. Y dijeron en el estado, gracias a San Benito. Y a Gregorio. No puedo ver esto. No, hermano, no puede ser. ¿Ah? ¿Le ha pasado a usted que ora por alguien, un primo, una prima, un tío, y de repente le salió, gracias Gregorio, gracias fulanito de tal? Dioses que beatifican la iglesia diabólica romana allá en Roma por el Papa allá. ¿Qué es eso, hermano? No podemos claudicar en los pensamientos. Yo no puedo durante todo el año ser cristiano y en diciembre descarriarme y detrás de las imágenes. De ninguna manera, hermanos, porque nos estaríamos burlando de la gracia de Jesucristo. A mí me ha pasado esto, y en verdad hay dolor en mi corazón. Dios mío, quítalo, danos gracia. Dios bendice a la gente cada día con un nuevo amanecer, con la capacidad para vivir, y la gente dice, patrón mío, bendícenos. Patrón de los zulianos, bendícenos. Patrona de los zulianos, pero bueno, ¿qué le pasa a la gente? Y lo hace. Y no es nada que si uno comenta algo, te maldicen. Te llaman de malparido para adelante, hermano. ¿Sí? ¿Ah? Sí. No, no hay patrón de todos, hermano. Nuestro dueño es el Señor. Pero es así, hermano. Dios hace milagros, Dios da la vida y dan gracia. Ay, que Dios me sanó de una que yo tenía una hernia. Entonces vino un personaje blanco, lo vi, me tocó y me sanó. Ese era José Gregorio. Hermano, Dios hace milagros. El único verdadero, el poderoso. Aunque Satanás tiene un poder engañoso. Tiene un poder engañoso para seguir envolviendo a la gente en un algodón de azúcar, en una burbuja, amado, para luego cobrarle. Así que, ¿por qué había tanta atracción? Ya para ir terminando esta primera parte, porque este tema tiene 3 partes. Hay muchas telas que cortar. Muchas telas que cortar, porque vamos a ver de dónde vino la primera veneración a las imágenes.
¿De dónde vino la adoración a las imágenes? ¿Por qué la gente idolatra? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no empezó a adorar solamente a un solo Dios si fue el creador de todo? ¿Por qué? Ahora, para terminar, quiero decir esto. Ellos buscaron un atajo a través de la magia. Y hoy en día hay mucha gente que sigue buscando atajos. Ay, que esto, que este tiene esto, que tal lo otro. Ay, no voy a llevarlo para un brujo. Y el brujo hace algo para ganar una pantalla. Aparentemente, y ¡pum! Se le quita la cosa, pero el enemigo cobra. Pero lo llevas al altar, a la iglesia, al Señor, y Él va a sanar radicalmente sin cobrar. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué Baal era tan atractivo para ellos? Porque ellos eran nómadas. Ellos en verdad solamente dependían de Dios. Y al llegar a una tierra que fluía leche y miel, necesitaban cultivar. Y ellos veían que esos vecinos, esa gente donde ellos llegaban, tenían prosperidad en una burbuja por Baal, que era Satanás, pues, detrás de todo esto, para robarle la gloria a Dios. Eso era atractivo. No, para seguir a Dios yo tengo que cumplir un proceso, tengo que pasar por un proceso, ser obediente. No, aquí me permite todo. Aquí yo puedo vivir lo que quiera. Y eso era atractivo, amados. Es más, la veneración a estos ídolos, ¿sabe con qué se combinaba? Para darle culto a Baal, con borracheras y orgías. La gente devota a Baal tenía que tener relaciones con las prostitutas del templo. Tenía que tener relaciones en honor a la fertilidad, con unas, con otras, y daban honra, pero tenían que hacer los borrachos para darle honra ¿a quién? A Baal. Parecido con la realidad, es pura coincidencia, ¿verdad que sí? Lo que está a la vista no necesitan Dios. Entonces mezclaban borrachera, orgía. Los seguidores lo adoraban teniendo un trato sexual con estas mujeres, con las prostitutas de rituales, y lo hacían en honor a ese Dios llamado pagano, llamado Baal. Amados, por eso que atraía mucho, porque ¿sabes qué es lo que hace el enemigo? Fácilmente puede responder con un poder engañoso a la gente. Llevan a una persona endemoniada a un brujo y aparentemente se ve que el demonio se esconde. Pero es mentira. Satanás no echa fuera a Satanás. Solamente por el poder del Espíritu de Dios se echa fuera a los demonios. Y vienen las consecuencias, hermanos, porque Satanás cobra. Amados, y hoy en día sigue pasando lo mismo. Hay gente que quiere agarrar atajo a través de la superstición, de la magia, de tener cosas en las carteritas, de vestirse de un color, de tal, de lo demás. Hay gente que quiere agarrar atajo. Y como le gusta una vida de libertinaje, me voy por esa religión. ¿Cierto o falso? Pero como aquí el Señor te dice las cosas como son, guste a quien no le guste, pero son. Así que para terminar, la idolatría trajo tantas consecuencias en ambos reinos. Usted sabe que el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, ¿cómo se llamaba? Israel. Y el reino del sur, ¿cómo se llamaba? Judá. La idolatría trajo tantas consecuencias, amados, que dio como resultado una invasión. Al reino del norte la invasión de Asiria. Y al reino del sur la invasión de ¿qué? Babilonia. Y ellos aprendieron tanto de un resultado positivo, o sea que el brazo ejecutor de Dios para Israel fue el imperio babilónico y el imperio asirio. Y ellos aprendieron tanto que hasta el sol de hoy los judíos no son idólatras. Aprendieron la lección. No son idólatras, adoran solamente a un solo Dios. Pero trajo tantas consecuencias la idolatría, sustituir a Dios por unos pedazos de objetos de imágenes, que ocasionó la destrucción de sus reinos. Trajo graves consecuencias, hermanos. Así que, ¿por qué hablar sobre esto? Porque hoy en día la idolatría sigue, como decimos nosotros los zulianos, sigue jugando marullo. Hoy la idolatría sigue de pie y ha proliferado más. Y lo que vamos a ver en la siguiente clase,
la siguiente escuela dominical, de que mil y una maneras de idolatrar. En la siguiente escuela dominical vamos a ver por qué la idolatría prospera hoy en día. Vamos a ver, amados, cuál es el origen de ella, cuál es el sistema babilónico, de dónde vino. Vamos a darle un concepto amplio a la idolatría. ¿Qué manera yo puedo ser un idólatra y no me doy cuenta? Así que prestemos atención porque los idólatras no heredarán el reino de Dios. Paz y gracia a su vida. Nos vemos la siguiente semana para seguir aprendiendo sobre esto. Dios guarde.